Para saber cómo conducirse en la casa de Dios, es importante entender el mensaje de ese libro, de esta epístola, que Pablo escribió a su hijo en la fe. Ya hemos visto en cuanto al tema del libro, tiene que ver con la fidelidad de la iglesia, pensando de la iglesia local, cómo debe administrarse, cómo debe cada uno participar en el ministerio de la iglesia y más que todo, cómo debe el siervo de Dios que tiene la responsabilidad de encargarse de sobrever todos los asuntos de la iglesia, cómo debe él también conducirse en la casa de Dios. Hemos visto, primer capítulo, la iglesia fiel en su doctrina. Después, capítulo 2, la iglesia fiel en su culto. En capítulo 3 hasta versículo 13, de 1 a 13, es la iglesia fiel en sus oficios. Y la última parte que hemos considerado desde el 3:14 hasta 4:16, la iglesia fiel en su ministerio. Ahora, antes de comenzar lo que vamos a considerar en esta noche, quisiera recalcar lo que Pablo dijo en 3:15 y vamos a subrayar algunas palabras importantes para el estudio de esta noche. Dice allí, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte, ¿ya? ¿Cómo se debe conducir? Se trata de eso, pero ¿dónde? En la casa de Dios. Ahora, habíamos mencionado de que en la casa de Dios se refiere a la familia de Dios. Dentro de la familia de Dios, cuando se congrega como familia de Dios, como parte de una familia, ¿cómo debemos relacionarnos los unos con los otros dentro de esta congregación, dentro de este cuerpo local, donde cada uno tiene su responsabilidad y que tenemos que responder a las necesidades de todos los que se encuentran dentro de la iglesia local. Y desde el 5:1 hasta el 6:2, esta noche vamos a estar mirando la iglesia fiel en sus responsabilidades hacia los demás, en sus deberes hacia los demás. Y cuando pensamos en eso, lo interesante es que realmente Pablo mira solamente 4 grupos, o está considerando 4 grupos. Primero va a considerar en cuanto a los que necesitan de reprensión por alguna razón u otra, pero necesitan ser reprendidos aquellas personas. Y puede ser una persona joven o una persona anciana, pero va a considerar cómo Timoteo debe acercarse a cualquiera de aquellas personas para poder reprender a aquella persona, con la meta siempre de poder restaurar a alguna persona que se ha caído en algún pecado. Después va a considerar la necesidad de las viudas. Y las viudas en la Biblia realmente reciben bastante importancia en la escritura. Dios da importancia a que el pueblo de Dios responda a las necesidades de las personas de más necesidad en la sociedad, los que necesitan más ayuda de otros. Y cada vez cuando Dios se trata de eso, hay 2 grupos que se mencionan: las viudas y los huérfanos. Y aquí en este pasaje se va a tratar de las viudas y también se va a considerar algunos aspectos de las necesidades de los pastores.
Entonces, no solamente se va a considerar de los que necesitan reprensión, y de las viudas, también hablando de los pastores, cómo debe la congregación relacionarse a los ancianos, refiriéndose a los que son las personas maduras que Él ha puesto en posición de liderazgo para poder pastorear la iglesia local. ¿Cómo se debe responder a ellos? Y no solamente responder a los que ya están ahí, pero cómo se debe la iglesia responder a la necesidad de también ordenar o recomendar a otros para ese ministerio, de poder gobernar, administrar los asuntos de la iglesia local. Y últimamente vamos a estar mirando en cuanto a un asunto muy interesante que hemos llamado deberes en el trabajo, pero esos deberes en el contexto en que Pablo estaba escribiendo se relaciona específicamente al trabajo de los esclavos y su actitud hacia sus amos, su actitud en el trabajo. Pero este mensaje, esta lección inspirada del apóstol Pablo es una lección que también tiene su aplicación apropiada para el trabajo en que nosotros encontramos en nuestro día cotidiano. Entonces vamos a estar mirando esos aspectos de la iglesia fiel en sus deberes hacia los demás. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias una vez más por este privilegio de considerar las Escrituras y específicamente ese mensaje personal, un mensaje íntimo, un mensaje importantísimo para Timoteo, el hijo de Pablo en la fe que se encargaba de la iglesia de Éfeso. Y te pido que tú nos ayudes a comprender el mensaje que Pablo comunicó a Timoteo y también aplicar bien su mensaje para nuestra iglesia, para nuestro ministerio, para nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia local, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo lo que hacemos en esta oportunidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok, comenzamos allí con los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos son versículos que se tratan de deberes hacia el prójimo, y aquí se está hablando de prójimos realmente que son hermanos que pertenecen a la iglesia local. No se está tomando en cuenta su estado civil en este caso, solamente se está tomando en cuenta quiénes son en cuanto a si son jóvenes o ancianos y si son mujeres o hombres, ¿ya? Y da instrucción a Timoteo considerando de que va a haber o puede haber la necesidad, el caso de tener que reprender, de corregir alguna falta, algún pecado en la vida de cualquier de los miembros de la congregación. Ahora, esa persona podría ser una persona anciana, podría ser uno de los ancianos que Timoteo respetaba bastante por su edad, siendo joven, Timoteo, relativamente joven. Entonces debería acercarse a ellos con bastante respeto, pero también debe acercarse a los jóvenes, ¿ya? Pensando del joven, quizás el joven de la misma edad que de Timoteo mismo,
quizás aún más joven que Timoteo, pero que debe así acercarse a él también con respeto. Después habla acerca de la anciana. ¿Cómo se debe acercarse a la anciana? La anciana que se ha pecado, se ha sorprendido en alguna falta, y tiene que acercarse a ella para poder corregir este pecado, para que haya verdadero arrepentimiento en su corazón. ¿Y cómo se va a acercar a aquella persona? O también a la mujer joven. ¿Cómo se va a acercar a la mujer joven para buscar su restauración? Y realmente al mirar esos 4 casos hay una palabra que une nuestro entendimiento, que realmente define la actitud que Timoteo y cualquier realmente debe tener cuando se acerca a una persona para poder traer restauración y arrepentimiento en casa de pecado en que se ha caído. Pablo lo expresa en Gálatas 6 y versículo 1 cuando habla acerca de cualquier persona que se haya sorprendido en alguna falta, que se ha caído en algún pecado. Y dice, ustedes que son espirituales, restauren a aquella persona en espíritu de mansedumbre, considerándote, cada uno considerándote a sí mismo, no seas que tú también seas tentado. Y esa es la actitud de humildad y respeto que siempre se debe hacer, se debe tomar cuando se acerca a una persona que necesita corrección y restauración, y siempre cuando se acerca a aquella persona, la meta debe ser que haya arrepentimiento, confesión y restauración a una comunión íntima para con Cristo Jesús. Ahora, entonces se comienza con el anciano. Ahora, hemos dado énfasis a esta parte del versículo clave que habla acerca de que Timoteo debe considerar el tema de que cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, dentro de la familia de Dios, ¿ya? Y hemos subrayado este tema dentro de la familia de Dios, y la razón es que Pablo, cuando habla acerca de la necesidad de reprender a alguien, recalca esta idea de que debe responder a cualquiera de aquellas personas como miembros de la misma familia. ¿Ya? Y primeramente, cuando considera la necesidad de reprender al anciano, dice primeramente que no lo debe atacar ásperamente. Este es realmente el significado de lo que dice allí en el primer versículo, cuando dice, no reprendes al anciano. La palabra allí es la palabra que se refiere a atacar, a tratar ásperamente. Literalmente quiere decir golpear con puños. Ya, y está diciendo que no le debes atacar al anciano. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se debe responder a la necesidad de este anciano? Es una persona de mayor edad. Es una persona que dentro de nuestra sociedad y dentro de la sociedad en que Pablo estaba escribiendo, exigía respeto. La sociedad misma exigía que se muestre respeto hacia aquellas personas de mayor edad. Entonces, dice que no le debe atacar.
que no debe atacarle o tratarle de una manera muy áspera, ¿no? Sino que le debe exhortar, y exhortar como a padre. ¿Se da cuenta? Que debe acercarse a él como si fuera su padre carnal, ¿ya? Y considerando que cómo sería la circunstancia si Timoteo, si aquella persona, si este anciano fuera tu padre verdadero, ¿cómo te vas a acercar a él? Lo vas a acercar con bastante respeto, honra, a pesar de que él ha ofendido a Dios mismo, ha caído en algún pecado, y tú tienes que acercarse a él para que haya arrepentimiento en amor y humildad. Tienes que acercarse a él y tienes que darle la enseñanza necesaria, apelar a él y exhortarle. ¿Verdad? La palabra que se usa ahí es la palabra parakaleo. Ahora, no hablamos mucho de las palabras griegas aquí, pero creo que parakaleo es una buena palabra para conocer, porque es el verbo de acción, es la palabra de acción que tiene la misma raíz que se usa para referirse al Espíritu Santo como el Consolador. Como Él es el que nos está amonestando y exhortando. El significado de la palabra es uno que se ha llamado al lado del otro para ayudarle en algún sentido, pero se traduce exhortar, amonestar, se podría decir consolar, alentar o apelar a aquella persona, pero aquí en ese contexto, apelando a aquella persona con amor y humildad para que se arrepienta de su pecado. No quiere Pablo que Timoteo pase por alto a la gente de edad. No quiere que permite siguiendo en su pecado, aunque sea un anciano. Timoteo, siendo mucho más joven, tiene que acercarse a aquella persona, a este anciano, el hombre maduro, que necesita que Timoteo se preocupe por él suficiente para buscar su restauración en amor. Entonces, con bastante respeto, como si fuera su propio padre, que se acerque a él, exhortándole, amonestándole, así también con la misma consolación que el Espíritu Santo provee y la misma, considerando de que él puede ser instrumento en la mano de Dios y instrumento del mismo Espíritu Santo para poder exhortar a esta persona, este hombre maduro, que se arrepiente de su pecado y que vuelva a comunión con Dios. Ahora dice lo mismo cuando seguimos adelante y hablamos a los jóvenes. A los más jóvenes tampoco debería así reprender de esta manera de atacar a los jóvenes, sino también debe exhortar, debe amonestar, debe acercarse a ellos, aconsejándoles por medio de las Escrituras y amonestándoles para que obedezcan las Escrituras y que se arrepientan del pecado que han cometido y que haya verdadero arrepentimiento. Pero Timoteo, otra vez, debe considerar que ellos son aquellos jóvenes o aquel joven que ha caído en pecado, es como su hermano carnal.
Y realmente son hermanos, hermanos en la fe, hermanos espirituales. Y de esa manera debe acercarse a Él en amor y respeto y mansedumbre para traer la convicción y el arrepentimiento necesarios. Ahora, después menciona a las ancianas, ¿ya? Y ya creo que podemos entender de que realmente estamos diciendo lo mismo. En cada caso, la instrucción de Pablo es igual. Y la única diferencia es que ahora se va a tratarse con aquellas ancianas que tienen la misma edad, que podrían ser ya madre de Timoteo, y realmente dentro de la familia de Dios, él podría considerarlas como madres espirituales por su edad, ¿ya? Por su madurez, y también que debe exhortarles, amonestarles, aconsejarles en la palabra de Dios en espíritu de mansedumbre y pidiendo que Dios le ayude a poder traer arrepentimiento, considerando que el verdadero consolador y el verdadero exhortador es el Espíritu Santo quien mora dentro de aquella persona. En este caso, de la anciana que él debe considerar como su madre, como si fuera su madre carnal. ¿Cómo sería si tú tuvieras que tener eso? Si yo tengo que así corregir a mi propia madre, ¿ya? Y si el siervo de Dios, el ministro de Dios, tiene que corregir algún pecado que es tan obvio que mi propia madre haya caído en pecado, sería difícil, pero necesario. Y cuando lo hace, lo va a hacer con bastante amor y respeto, y lo va a hacer porque la ama. Y eso es el secreto de que la reprensión y la corrección tiene que hacerse por el mismo amor demostrado hacia las personas. Ahora, la última persona que se menciona, ya estamos en versículo 2 nada más, menciona a las jovencitas. Y dice como a hermanas con toda pureza. Ahora, hay una instrucción más que se menciona ahí, y es muy importante, que se va a acercarse a las hermanas, a las jovencitas, pero lo importante es que aquí también tiene que respetar a aquellas jovencitas, pero cualquier relación que se establece de Timoteo para con las mujeres, sean las mujeres ancianas o las mujeres jóvenes, tiene que tener bastante cuidado de guardar el testimonio. Entonces, sí, se va a acercar a la jovencita que ha caído en pecado, pero hacerlo con bastante cuidado y hacerlo siempre no solitos, donde no haya ninguna otra persona presente, hacerlo en un ambiente abierto, pero haciéndolo puede ser en un lugar donde otras personas pueden ver lo que está ocurriendo y mantener todavía una situación privada para poder comunicar y para poder conversar, pero siempre cuidando la pureza en cuanto a la relación a las hermanas en la fe, las mujeres jovencitas, con toda pureza, y el respeto se debe guardar en todo momento en la manera de tratar a todas las mujeres, pero especialmente el pastor joven que tiene que cuidar su relación para con las mujeres jóvenes,
para que se demuestre el verdadero amor cristiano hacia ella y humildad para corregir su pecado, ¿ya? Y para buscar su restauración, pero sin perjudicar su testimonio de ella o de él mismo. Bastante cuidado, pero en cada caso, exhortando, amonestando, aconsejando de las Escrituras, dependiendo del Espíritu Santo para que Él haga su ministerio en el corazón de la persona. Entonces, en su conducta, tiene que tener cuidado. En sus conversaciones, en cuanto a la relación con las mujeres, con toda pureza, siempre una conversación limpia, una conversación edificadora, y en su trato social, siempre con bastante cuidado que Cristo sea glorificado en cada relación entre aquellas personas, entre el joven pastor y las mujeres, especialmente pensando de las mujeres jóvenes. Ahora, después se va a tratar, desde el versículo 3 al 16, se tratan de las viudas. Ahora, las viudas también son mencionadas en Hechos 6. Y sabemos que en la iglesia primitiva, desde el origen de la iglesia se trataba de las viudas. Y se puede entender la importancia de responder a las necesidades de las viudas, considerando aún el significado de la palabra viuda. ¿Qué es lo que significa? La palabra viuda en sí quiere decir, la viuda es la despojada, la privada. Claro que se refiere específicamente de que es una mujer que se ha despojado de su marido, ¿ya? Privada de su esposo. Y por lo tanto, frecuentemente se encontraba sin medios de sostenimiento. Y creo que sería aún más en la cultura en que estaban viviendo de aquel tiempo, que las mujeres, muchas veces, ellos no trabajaban fuera de la casa. Los hombres, ellos daban todo el sostén para las necesidades de la familia. Las mujeres tenían su lugar dentro del hogar y mayormente se quedaban allí. Ellos no tenían algún negocio, algún trabajo. Su papel era especialmente dentro del hogar. Y cuando murió el esposo, el marido, muchas veces ella se encontraba sin el sostenimiento que había gozado continuamente de parte de su marido, y ella no tenía recursos para poder trabajar, aunque podría hacerlo dentro de la sociedad, no se hacía muchísimo. Pero deberíamos entender de que ellas, las viudas, fueron considerados por Dios una necesidad que la iglesia siempre debe tomar en cuenta. Entonces aquí el apóstol dice a la iglesia que mire bien, que considere la necesidad de esa mujer privada de su marido y considerar si ella realmente se ha quedado sin recursos para sus necesidades de vida. Y se refiere aquí a un término muy interesante, hablando de la viuda en verdad. Versículo 3.
honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué serían las viudas que en verdad lo son? Bueno, está hablando de viudas realmente que se han quedado sin ningún apoyo, sin ningún recurso o ingreso económico para proveer por sus necesidades de la vida. Y aquí, hablando de la viuda de verdad, la viuda en verdad se está refiriéndose a una viuda anciana que tiene por lo menos 60 años de edad. Ya ha muerto su esposo y se ha quedado sin el apoyo económico de su esposo, sin los ingresos del hogar por medio de su esposo. Realmente se debe honrar a estas viudas en verdad. La palabra honra aquí es la palabra que tiene que ver con evaluar el precio o apreciar el valor de aquella persona. Honrarle, la honra también se podría decir, se traduce a veces precio. Honra o precio de ella, considerar su honra, considerar su precio, el valor de ella y apreciarla a ella como miembro de la familia de Dios y como una persona bien necesitada en la iglesia de Dios. Pero para considerarse viuda de verdad, no hay solamente este requisito que se haya quedado sin recursos económicos, que se ha dejado realmente despojada totalmente, sino que hay muchos otros requisitos que Pablo menciona, que la iglesia si se va a proveer para la necesidad de esta viuda, debe determinar que realmente haya sido un miembro fiel de la congregación, que haya sido un siervo verdadero de Dios y ha demostrado amor, hospitalidad, que ha servido a los demás y que es una persona digna de ser honrado por la iglesia, porque cumple con todos esos requisitos. Aquí tenemos una lista de esos requisitos que Pablo menciona. Es interesante de que Pablo está tomando en consideración de que la iglesia no puede, es imposible que la iglesia provee para las necesidades de todas las viudas, pero que debe proveer para viudas que no tienen ningún otro recurso para ingresos económicos. ¿Ya? Y por eso aquí habla acerca del hecho de que en la sociedad grego-romano, así también como en nuestra sociedad y casi todas las sociedades del mundo, creo que se considera que las primeras personas que deberían proveer para las necesidades de la viuda son los de su propia familia carnal. ¿Ya? Ellos son los primeros responsables. Y Pablo está considerando de que una viuda que va a recibir apoyo de la iglesia tiene que ser una viuda que no tiene recursos que vienen por medio de su propia familia. Lo menciona en versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces está diciendo, si hay una viuda que su esposo ha muerto, entonces se queda así desamparada en cuanto a la provisión de su esposo, pero si tiene hijos, y más bien si son hijos cristianos, entonces ellos mismos deberían responder a la necesidad de su mamá.
y tienen que proveer para sus necesidades. Y no es responsabilidad de la iglesia para proveer por ella en este caso. Y es aún más serio la situación cuando Pablo menciona en versículo 16 y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas y las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es necesario? Que la familia primeramente provea para sus necesidades de las viudas. Pero aquí encontramos que haya sido esposa de un solo marido, se menciona ahí, que no se ha entregado a placeres mundanos, que ha sido una mujer de oración, humilde en espíritu, que ha practicado toda clase de buenas obras. No estoy leyendo todos, pero pueden ver la lista, y que se menciona de que aquella mujer que recibe apoyo de la iglesia tiene que ser una mujer espiritual, uno de los suyos, que pertenece a la familia de la iglesia. Entonces, la iglesia se siente responsable para responder a las necesidades de las viudas verdaderas, las viudas en verdad de su congregación. Pero también se menciona ahí las viudas jóvenes. Es muy interesante lo que dice Pablo en cuanto a las viudas jóvenes. Al leer y estudiar eso, estaba pensando que Pablo seguramente que estaba escribiendo, reflejando las condiciones de la sociedad pagana en que estaba viviendo y que a veces, ojalá que no sucedía mucho, pero a veces las mismas costumbres de la sociedad infiltraban dentro de la iglesia. Y se está refiriéndose a mujeres viudas que no se mantenían en comunión con Dios y con un buen testimonio. Y por eso Pablo no quería que las viudas jóvenes se mantuvieran solteras sin casarse de nuevo, sino que él veía la necesidad dentro de la sociedad en que estaban viviendo que ellos se casaran. Vamos leyendo esos versículos porque es muy interesante lo que dice acerca de aquellas viudas jóvenes. Dice, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿En qué sentido no admitir? No se debe considerar que la iglesia va a proveer para las necesidades de las viudas que han sido desposadas, que ellos han perdido a su marido, pero dice, cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, para mí es muy interesante, porque realmente yo no he observado eso muchísimo, pero parece que él está dando informe de una situación repetida, de una tendencia entre mujeres viudas jóvenes que respondieron a su condición de haber perdido a su esposo, así para darse a sus deseos carnales, pecaminosas, impulsadas para buscar casarse de nuevo, y eso siendo su deseo principal, que se case, de algún motivo que busque cualquier hombre para casarse con él, y así para cumplir sus deseos carnales,
que quiere casarse y dice de esta manera incurrieron en condenación. Qué testimonio de aquellas mujeres viudas, ¿no? Y me parece que eso era la situación de la sociedad, pero también sucedía dentro de la misma iglesia de Cristo Jesús. ¿Y qué es la exhortación de Pablo para aquellas mujeres? Siguiendo ahí adelante, su exhortación para ellos es que se casen. Al casarse, no van a caer en los pecados que se mencionan allí de ser ansiosas, de andar de casa en casa. ¿Saben qué? Me parece que hoy en día no sucede eso muchísimo. Las mujeres que pierden a su esposo, las mujeres jóvenes, en nuestra sociedad, al perder a su esposa, tienen que seguir trabajando y tienen que seguir proveyendo para las necesidades de sus propios hijos. Así, más que todo, entre las mujeres cristianas perdiendo su esposa, no responden de esta manera, pero en el caso de la sociedad en que vivía Pablo, existía esta necesidad, que ellos se convirtieron en ociosas y chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Ya? Esto era la situación grave entre por lo menos algunas de las viudas jóvenes. Y de todos modos, yo creo que es sabio para la viuda joven el consejo que Pablo menciona aquí. Quiero pues, versículo 14, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, la mejor manera de responder a la pérdida de su marido es considerar que ella, siendo joven todavía, tiene una vida por adelante. Podría vivir muchos años más y podría gozarse de un servicio a Dios al lado de otro marido, pero siempre buscando la voluntad de Dios, que es una decisión que es muy difícil para la viuda joven cuando recién ha perdido a su marido, a quien amaba muchísimo, y considerar la posibilidad de casarse con otro, muy difícil, pero muchas veces es lo más sabio para que esta familia pueda fortalecerse. Y que estos niños, si hay niños, hijos que tuvieron la pareja, ese marido que murió, él quería que sus hijos también tuvieran provisión dentro de la casa y alguien que sirviera como padre de familia. Y entonces, que ese debe ser la respuesta de la viuda, para que no caiga en el tropiezo del diablo dentro de la sociedad. Entonces, la viuda podría, el pecado de la viuda podría ser que se caiga de esa manera, pero Dios quiere que de todos modos Timoteo trata de evitar esta respuesta y que diera la instrucción y el consejo necesario para poder recuperarse de esta pérdida y de la prueba que está pasando, que es tan difícil para una mujer perder a su esposo y perder el padre de la familia y seguir adelante, reconstruyendo la familia de alguna manera para seguir avanzando, para seguir
amonestando a los hijos en el camino del Señor, buscando al hombre apropiado, al hombre idóneo para ella, que pueda servir al lado suyo en fidelidad a Dios, en fidelidad como marido y en fidelidad como esposo. Interesante, ¿no? Considerar de que pueda suceder dentro de esa iglesia. Seguro que ha sucedido a veces que se ha quedado viuda una mujer y buscaba cómo responder a esta aflicción, esta prueba, y necesita de la ayuda, de la oración, de la exhortación, de toda la familia de Dios, que es la iglesia de Dios. Su iglesia debe realmente demostrar su amor hacia aquella persona y pedir que Dios le ayude a responder espiritualmente a esta prueba, que Cristo sea glorificado en su familia desde aquí en adelante por las decisiones sabias que han de tomar. Después, pasando a los pastores. Versículos 17 al 25, deberes hacia los pastores. Los ancianos que gobiernan bien. Ancianos, aquí se refiere al oficio del anciano, se refiere a los que son pastores, obispos, los que gobiernan la iglesia, los que sirven como líderes, como pastores de esta iglesia, que los que gobiernan bien, que cumplen bien su ministerio de obispo, porque los obispos gobiernan, y los que gobiernan bien deben ser dignos de doble honor. Allí está la misma palabra otra vez que hemos visto en cuanto a la viuda en verdad que se debe honrar. Y aquí la misma palabra se usa para honor. Cuando se dice honor, la palabra literal es precio, que se debe evaluar el valor del pastor y su ministerio, y se debe responder bien a su valor, y que los que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, son dignos de doble honor. Ahora deberíamos entender de que la palabra no se relaciona solamente al valor económico, o honrarle solamente por medio del salario, sino se refiere al honor en todo sentido, que se debe respetar por su oficio, que se debe, darle lo apropiado en cuanto a su salario, pero la honra tiene que ver con evaluando y respondiendo bien a su valor y a su precio, dándole el precio que le debe dar como salario. Pero los que trabajan en predicar y enseñar, especialmente son dignos de ese honor. Entonces, quisiera animarles en cuanto a su respuesta a eso. ¿Cómo van a responder a lo que dicen las Escrituras? Que la iglesia siempre debe tomar en cuenta el valor del ministerio del pastor, quien trabaja, y aquí se usa la palabra trabajar, se usa en el sentido de trabajar hasta fatigarse, agotarse, que se da principalmente a esta labor, que es una labor difícil, es una labor que demanda un estudio continuo y dándose
a la enseñanza y la predicación de la palabra de todo corazón, y muchas veces el fatigarse no se debe solamente a las preparaciones y al trabajo que se hace en eso solamente, sino también en la preocupación de la manera en que el redil ha de responder a ese mensaje. Y su oración continua de estar clamando a Dios por las necesidades de su congregación, que ellos realmente respondieran bien a ese mensaje. Y eso es el trabajo más digno de honra del pastor, el que trabaja en predicar y enseñar la palabra de Dios. Es interesante que usa dos pasajes de la Biblia, cita dos pasajes para referirse a la necesidad de honrar, en el sentido de dar el debido salario al pastor. Y dice, versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al rey que tría. Y en Lucas 10:7, digno es el obrero de su salario. Y realmente se debe tomar juntos estos dos versículos y considerar el rey que tría y cómo se debe responder a ese rey que tría. Pablo hace un uso similar en 1 Corintios 9, hablando del rey que tría. Y el cuadro es de una era, un terreno circular expuesto al viento. A veces era una roca lisa en la cumbre de una colina. Las gavillas con el grano han sido desatadas y yacen en el piso, arreglados en círculos. Se hace caminar a los bueyes sobre las espigas para que por el impacto de los pezuñas el grano maduro caiga de las espigas. O, con el mismo propósito, se puede uncir los bueyes a una rastra sobre la cual se sienta o se para el conductor mientras guía los bueyes para que den repetidos giros. Esta rastra es una especie de trineo formada por dos tablas pesadas atadas una al otro, al lado de la otra, y curvadas hacia arriba en la parte delantera. Se le ponen debajo agudos piedras para soltar los granos de trigo. Ahora, se ve el cuadro de que esos bueyes uncidos en este aparato que se llama yugo. No pensaba que íbamos a hablar dos veces en el mismo día acerca de los bueyes y el yugo, pero aquí se está hablando de que esos bueyes deberían poder comer de ese producto aún mientras están trabajando, ¿ya? Y a propósito, que ellos deberían considerar de que cuando el buey, yo estuve diciendo buey, ¿no? Eso no, los bueyes, ok, ¿ya? Pero ellos deberían poder participar, deben poder comer de esos alimentos, ¿ya? Los paganos, ellos embozaron las bocas de los bueyes, no permitiendo que ellos comieran mientras criaban, pero Dios en su ley, Él exigía que sean permitidos que los bueyes comieran de ese producto. Buena ilustración de la necesidad de que el que trabaja debe poder comer del producto. Seguimos adelante pensando aquí de lo que menciona en los siguientes versículos
y la necesidad de que se pueda suceder. Y aquí se está hablando brevemente de la posibilidad de que un anciano se caiga en pecado y que haya acusación contra el anciano, contra el mismo pastor, el obispo de la iglesia, el anciano. Pero siempre con bastante cuidado se debe responder a cualquier acusación contra el anciano, contra el pastor, y dice, no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. En cualquier caso, sea en los casos que hemos mencionado en los primeros versículos del capítulo, si no responde a la exhortación de una persona, según Mateo 18, se debe traer 2 o 3 más para así exhortarle y buscar su restauración. Y aquí en el caso del pastor también se debe hacer, pero siempre estableciendo bien que es verdadero la acusación que se está trayendo contra el pastor. Y cuando se haya establecido, que dice, a los que persisten en pecar, se debe reprender delante de todos para que los demás también teman. Es una cosa grave, ¿ya? Cuando sucede eso, y hemos visto a veces en el ministerio la tristeza de la iglesia que tiene que enfrentarse a esta situación y tiene que así reprender el pecado del mismo pastor. Pero cuando sucede, tiene que ser algo serio y tenemos que responder en espíritu de mansedumbre como siempre y en amor hacia el que ha caído. Siempre siguiendo las instrucciones bíblicas y las mismas instrucciones que siguen también, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí está pensando de la necesidad de que si se va a ordenar a un siervo de Dios para el ministerio, se le debe dar suficiente tiempo para comprobar su fidelidad, y por eso que no debe ser, como recuerden el requisito que hemos visto, que no sea neófito en 3:6. Entonces, al decir que no se debe imponer con ligereza las manos a ninguno, se le debe considerar primeramente confirmar que realmente es un siervo llamado por Dios, comprobar de que Dios realmente obrado en su vida y que es un siervo fiel de Dios, y así que se puede identificar con él por ser llamado al ministerio. Así, por eso se pone las manos, ¿ya?, en reconocimiento de su llamamiento para el ministerio y apartándole para el ministerio, pero no tomándolo como un asunto ligera, sino es un asunto serio y hay que determinar primeramente, hay que asegurar de que aquella persona que se está ordenando para el ministerio, y si vamos a poner nuestras manos, estamos declarando nuestra fe, nuestra confianza que Dios realmente ha llamado a aquella persona para el ministerio y que Dios ya le está bendiciendo y va a seguir bendiciendo su ministerio y que estamos convencidos de que Dios es el que le ha puesto en ese ministerio. Pero hay que tener cuidado porque por la implicación de ese versículo es que Timoteo
por así poner las manos, imponer con ligereza las manos, o sea, por no averiguar primero, por no asegurarse de su llamamiento al ministerio y estar totalmente convencido que es Dios quien le está poniendo en esta posición, que podría ser partícipe de sus pecados de aquella persona que realmente no debería ser así encomendado al ministerio porque no es digno del ministerio. Y a veces se ha hecho esto muy pronto y se ha dado cuenta pronto también de que eso no era la voluntad de Dios, de que aquella persona, en vez de seguir fiel, se cayó muy pronto en un pecado o uno de los tropiezos del ministerio, de buscar algo, en vez de buscar primeramente la gloria de Dios y agradar a Dios y servirle a Dios y a su congregación, se servía a sí mismo. Instrucciones para Timoteo en cuanto a sus necesidades físicas, interesante de que Pablo consideraba que él tuviera que tomar un poco de vino a veces, ¿no? Que no había mucho medicamento y parece que tenía algunas necesidades, algunas debilidades del estómago y que debería tomar pero un poco de vino para sus necesidades físicas. Versículos 24 y 25, ahí se nota de lo que Pablo menciona ahí en cuanto a los pecados. Los pecados y también las buenas obras de las personas, de los hombres, se ven tarde o temprano. A veces no se ven inmediatamente los pecados de algunos hombres. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren. ¿Cuándo? Después. No inmediatamente, sino después. Últimamente se está dando cuenta de que muchas personas en posiciones de liderazgo en religión, en las iglesias y denominaciones del mundo, se han acusado de abuso sexual. Muchos acusados de abuso sexual a los niños. Y durante años seguían cubiertos sus pecados. Nadie, o sea, la mayoría de las personas no sabían nada en cuanto a estos pecados, pero tarde o temprano se han de revelar. Y si no es en ese mundo, entonces delante del juez verdadero, de Dios mismo, se va a manifestar. Pero lo interesante, Pablo, me gusta de que cuando él menciona un asunto negativo en cuanto a los pecados de aquellas personas. No se ven, no se manifiestan esos pecados inmediatamente. A veces demora para ver lo que ellos han hecho, pero sabe que hay muchas personas que están haciendo lo bueno, pero atrás de lo que nosotros vemos, ¿ya? Atrás del muro, tras de la cortina, escondidos, ellos están manteniéndose fieles en cumplir un ministerio muy fructífero y de mucho beneficio para la obra de la iglesia, y muchas veces no se manifiestan las buenas obras de aquellas personas en ese momento. Por eso dije, así mismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También,
Si tú sigues fiel, tú puedes saber de que por lo menos Dios va a reconocer tu fidelidad. ¿Ya? A veces los más fieles dentro de la iglesia son los que no ministran en un lugar público, no hacen sus obras ante los ojos de toda la congregación, pero hacen trabajo que es bien importante para el avance de la obra de la iglesia. Y debemos honrar y respetar a aquellas personas también. Deberes, hemos visto deberes hacia, primeramente en los primeros versículos, hacia el prójimo en cuanto al deber de reprensión amorosa. Después, deberes hacia las viudas, hacia los pastores, y mencionando brevemente sus deberes hacia el trabajo y la condición que existía en el Imperio Romano durante esta época en que Pablo estaba ministrando, escribiendo su carta, que realmente había una buena cantidad, un buen porcentaje de esclavos formaban la población del Imperio Romano. Probablemente 1/3 de la población eran esclavos. Y si 1/3 de la población eran esclavos, podríamos imaginar que por lo menos 1/3 de la congregación de la iglesia se componía de esclavos también. Había esclavos y había personas de cada nivel de la sociedad asistiendo y participando y usando sus dones espirituales dentro de la misma congregación, Dios pidiendo que ellos se sirvan los unos a los otros con amor, y hay necesidad que siempre vemos a todos dentro del cuerpo de Cristo al mismo nivel ante los ojos de Dios, reconocer que todos igualmente somos recipientes de la gracia de Dios. La gracia maravillosa de Dios, que nadie merece más la gracia de Dios que otro. Todos somos inmerecidos y todos somos totalmente inmerecidos. Es imposible que uno merece más el favor de Dios que otro. Todos merecemos el castigo y el juicio de Dios. Entonces, la inclusión de esos esclavos en la congregación, quizás para nosotros es difícil entender de que Dios no proponía una revolución para así borrar la esclavitud del Imperio Romano, sino lo que él enseñaba es que la iglesia debe entender la situación de los esclavos y cada uno debe amarse el uno al otro, y que deberían trabajar y servir al Señor dentro de las condiciones de la sociedad, demostrando el amor de Dios a cada uno que asistía a la iglesia y a los que se encontraban en su campo misionero, donde ellos salían. Interesante, si vemos en cuanto a esos esclavos, no eran todos de un nivel bajo de la sociedad, sino algunos tenían trabajos de bastante influencia. Vemos que había entre ellos barbero, mayordomo, cocinero, médico familiar. Habían personas educadores que también por alguna razón u otra, ellos habían caído en la esclavitud. Llegaron a ser esclavos por varias maneras.
que se mencionan allí, las maneras en que llegaron a ser esclavos, como prisioneros de guerra, convictos, o a causa de alguna deuda, de no poder pagar la deuda, tenían que ofrecerse a ellos mismos como esclavos para poder cancelar la deuda. Por rapto, por haber sido vendidos como esclavos por sus padres, qué malo, ¿no? Que el padre llegue a esta situación, que no puede pagar, o quizás por su propia codicia, nada más, que vende a sus hijos porque quiere tener más plata, entonces vende a sus hijos como esclavos. O muchos también llegaron a ser esclavos por nacimiento. Ahora, se entiende lo que se explica allí en cuanto al yugo de la esclavitud y cómo no respetaban la posición del esclavo en el Imperio Romano, que podían ser condenados a trabajo forzado, encadenados, azotados, marcados en la frente, si eran considerados ladrones o fugitivos. Aún a veces los crucificaron a los esclavos, ¿ya? Pero lo que se debe entender es que Pablo mismo hablaba acerca de la esclavitud, la presencia de esclavos en la iglesia, y siempre en la iglesia se proponía y se exigía que los esclavos fueran tratados con amor y respeto y como miembros de la misma familia, y que ellos deben ser reconocidos con sus capacidades iguales, así sus dones espirituales para servir a los demás dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque en la sociedad se nota al final, allí se ve, con frecuencia la opinión pública frenaba la intolerable injusticia y crueldad, ¿ya? Habían amos muy crueles en cuanto a su manera de tratar a los esclavos, pero la sociedad, la misma sociedad, la opinión pública a veces frenaba esta actitud. Y dice que los romanos trataban a sus subordinados con una justicia sobresaliente, ¿no? O sea, muchas veces sí, había dentro de esta sociedad romana una actitud de los de autoridad hacia sus subordinados con justicia. Se permitía a veces que el esclavo compre su propia libertad. A veces libertados por la última voluntad de sus amos. Interesante pensar en cuanto a la esclavitud y la influencia que habrá tenido dentro de la iglesia local en este primer siglo de la existencia de la iglesia. Lee el libro de Filemón para entender un poco más en cuanto a eso, que fue dirigido a un amo cuyo esclavo había llegado a la prisión donde se encontraba Pablo, y allí conoció a Cristo Onésimo. Y Pablo escribe a Filemón y le dice, por favor, que reciba a tu esclavo, que fue inútil a ti, pero ahora es útil para mí y para ti también, y que lo reciba con amor, como hermano en Cristo, y no solamente tu esclavo, pero que tú le consideras hermano en Cristo, de la misma familia. Y esa es la actitud que se debe demostrar hacia los esclavos. Los esclavos deberían servir a sus maestros, a sus amos, con fidelidad. Aún más,
si son amos creyentes, pero siempre fiel en su trabajo. Ahora, ya se acabó el tiempo. No voy a decir más, solamente mencionar de que lo que se dice de la actitud del esclavo hacia su amo también tiene su aplicación bien apropiada del empleado hacia su empleador, o hacia el obrero hacia su jefe, cómo responde a su jefe el obrero. Y siempre también hay que mantener un buen testimonio en esta relación entre jefe y obrero, entre empleador y empleado, que haga bien su trabajo y que glorifique a Dios en todo lo que hace. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ese libro que es tu palabra, que es luz en la oscuridad de nuestra vida para guiarnos. Te damos gracias por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro divino. Y te pido que siga aplicando bien ese mensaje a nuestras vidas, ayudándonos así a obedecer, no solamente escuchar, sino obedecer tu palabra y así honrar a nuestro Señor en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.